Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Día de lluvia en Buenos Aires, sé que estoy medio con el pelo mojado porque vengo bajo la lluvia. Bueno, es el programa 21 de Geopolítica y Trabajo. Hoy no está Rubén porque tiene algunas inconvenientes de reuniones en FAESIS, en el sindicato, que hay algunos problemas. Así que estoy yo y va a estar de invitada Alejandra Stout, la secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria y la presidenta de Unimujeres de América. Así que importante para hablar de feminismo y diversidad, que es el tema de hoy. Así que, como siempre, Daniel Martín en los controles, un capo, y vamos a hablar un poco de este tema feminismo y diversidad, algo que en Argentina en estos días está en discusión, también a nivel mundial está en discusión por las declaraciones que han hecho Trump y que ha hecho el presidente Milei en la Argentina. Y no solo en discusión, también hay denuncias penales y también hubo una gran movilización, enorme movilización en la Argentina, en Buenos Aires, en casi todas las ciudades y en varias ciudades del mundo. Así que bueno, temón me parece para tocar en Geopolítica y Trabajo precisamente. Bueno, a ver, vamos a tocar como siempre 4 puntos de... No vamos a agotar el tema, ni vamos a hacer un análisis profundo, sí, pero no extenso del tema, como hacemos siempre, con 4 puntos de acercamiento. El primer punto de acercamiento es, nosotros lo titulamos, poneme la primera diapositiva, por favor, Daniel, lo titulamos justamente de la quema de mujeres al feminismo. Eso que ustedes ven ahí es un dibujo de una famosa quema de mujeres en Noruega, que quemaron como 100 mujeres porque pensaban que el mal tiempo tenía que ver con las mujeres, y prácticamente quemaron todas las mujeres del pueblo ese en que sucedió esto. Bueno, el feminismo es ¿por qué es importante hablar de la quema de mujeres? Porque el feminismo es un movimiento que surge en Occidente, pero a su vez Occidente es el lugar en donde probablemente haya existido el sistema patriarcal más extremo, más radical del mundo. A tal punto de extremo ha sido el patriarcado o el machismo de Occidente que generó la quema de mujeres. A algunos les llama la quema de brujas. A algunos les llama la caza de brujas. Esto es tan conocido que cuando uno dice caza de brujas, es una frase común en Occidente hablar de caza de brujas. Y además hay memoria, porque sigue apareciendo el tema de la quema de mujeres, que las quemaron. Sigue apareciendo no solo en las modalidades que muchas veces adopta el femicidio, que es un hombre que le tira alcohol o le tira querosén a una mujer y la quema, así, literalmente, sino que sigue apareciendo en las historias, en las películas, en las novelas, todavía sigue apareciendo, a pesar de que esto fue hace unos 4 siglos aproximadamente. Bueno, no hay nada parecido en la historia universal como la quema de mujeres que sucedió en Occidente. No hay nada parecido. Es prácticamente un genocidio de mujeres. Fueron quemadas cientos de miles de mujeres. Eso no existe. Aún los países más machistas hoy, en donde lapidan a las mujeres, nunca, jamás hubo una masacre masiva, serial de mujeres, teniendo en cuenta lo importante que son las mujeres en cualquier civilización más allá del trato, porque cualquier cultura que mata masivamente a las mujeres, obviamente tiende a la desaparición. Entonces, justamente en una cultura que está entre las más machistas de la historia, aparece el feminismo. En gran medida por esto, como reacción
a esta barbaridad de desconocimiento absoluto de las mujeres como pecadoras, las mujeres como que tienen la culpa de que los seres humanos tengan que no vivir más en el paraíso, las mujeres como tontas, como inferiores, como personas que no merecen estudiar ni merecen hacer absolutamente nada. Y una cosa interesante es que Occidente genera, el tema de hoy se llama feminismo, diversidad y derechos. Precisamente en Occidente surge la idea de los derechos y surgen allá por los años, fue un proceso obviamente de varios años, de varios hasta siglos, pero surgen en Occidente precisamente como una reacción a los privilegios, ¿no es cierto? Quizás el momento más conocido de esa lucha por los derechos es la Revolución Francesa, en donde aparecen los derechos humanos, los derechos del hombre y el ciudadano, se llamó así en Francia, del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Porque la atrocidad de esos derechos de la Revolución Francesa es que fueron reconocidos solo a los hombres, a los varones, y solo a quienes eran ciudadanos con derechos ya adquiridos franceses. No eran aceptables que reconocerle derechos ni a los negros ni a las mujeres. De hecho, una de las mujeres de la Revolución Francesa escribe los derechos de la mujer y la ciudadana. Y entonces la guillotinaron. Fue probablemente la iniciadora del movimiento feminista a nivel mundial. Entonces, el feminismo es una reacción, es un contramovimiento. Hay algo que va dentro de la cultura occidental, contra las raíces de la cultura occidental. La cultura occidental, este machismo de la cultura occidental viene de las civilizaciones más antiguas, pero recuerden que Roma tenía un lema que era que el hombre era dueño de vida y muerte, de la mujer, de los hijos y de los esclavos. El hombre podía matar, si quería, el pater familia, así se llamaba, el padre de familia, podía matar a su esposa, podía matar a sus hijos y podía matar a sus esclavos libremente. De esa idea viene este Occidente tan antifeminista que genera el feminismo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese movimiento de derechos de la mujer, un movimiento para conseguir derechos de la mujer, se parece mucho, si lo pensamos, al movimiento para conseguir derechos para los trabajadores, el derecho del trabajo. Se parece mucho al movimiento para conseguir derechos de los pueblos coloniales, la independencia de la Argentina, la independencia de los pueblos de América Latina, la independencia de los pueblos de África, la independencia de los pueblos de Asia, viene también de un movimiento contra la cultura occidental, que eran colonias, que salvo Europa y Estados Unidos, Estados Unidos tampoco tenía derechos porque era parte del Imperio Británico. Es decir, hay un movimiento contramovimientos, son contramovimientos. También de la misma corriente es el movimiento antirracista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos decía que un negro, lean la Constitución de Estados Unidos, dice que un negro vale menos que un blanco. Lo dice la Constitución. Lean la Constitución de Estados Unidos. Por supuesto que hubo en la década del 60 movimientos en Estados Unidos para que valieran igual, porque un negro, porque una persona de piel un poco más oscura que la otra va a tener, los derechos van en proporción al grado, a la cantidad de melanina que tiene la piel. Entonces son todos movimientos emparentados, el sindicalismo, el feminismo, el anticolonialismo,
el antirracismo, son movimientos emparentados. El movimiento LGBT también son movimientos emparentados, porque no hay una razón, no es una razón para que no tengan derechos personas que tienen orientaciones sexuales o que tienen géneros o que se perciben con géneros diferentes. Bueno, eso es lo que está en discusión en la Argentina hoy. Y notablemente el feminismo se ha vuelto, digamos, tuvo un gran éxito en Occidente, y desde el éxito que las luchas feministas tuvieron en Occidente, el feminismo se extendió a todo el mundo. Hoy no hay ningún país del mundo que diga que las mujeres no son iguales a los hombres. Ningún país del mundo. De hecho, en la Argentina, una cosa quizás que se sabe poco, en la Argentina se estableció por primera vez que las mujeres eran iguales ante la ley que los hombres en la Constitución peronista de 1949. Ahí se estableció por primera vez la letra de la ley. La mujer es igual legalmente al hombre. Pero esa Constitución fue derogada en 1955 y en la Argentina, durante casi medio siglo más, la mujer volvió a ser inferior, volvió a ser incapaz, y recién en la Constitución de 1994 la mujer volvió a ser legalmente igual que el hombre, es decir, hace 30 años. Pensemos también que hace 10 años, hasta hace 10 años, los hombres tenían, en Argentina, el hombre tenía el derecho de violar a la esposa. Era un derecho que se reconocía. Si había una situación de sexo forzado entre un esposo y una esposa, la jurisprudencia en la Argentina decía que eso era legal. ¿Por qué? Y porque la mujer tiene el débito conyugal, así se llama, débito conyugal, el deber sexual. Y por lo tanto, si no cumple con su deber, el hombre estaba en todas las de la ley para violar a la esposa porque no había cumplido con su deber conyugal. Esto fue hasta ayer nomás. Entonces es un movimiento importantísimo. Las mujeres, en principio, genéricamente, son aproximadamente la mitad de la población. Uno puede decir más o menos que una mitad es varón, la otra mitad es mujer. Por supuesto que ahí están los otros géneros, por supuesto que esto no es perfecto, nunca es 50 y 50, pero estamos hablando de la mitad del pueblo, de la mitad de la humanidad. Y esa mitad de la humanidad recién ahora, recién en mi época, mi hermana y mi madre, yo tengo una hermana, tengo dos hermanas, hay una de las hermanas que nació después, pero yo tengo una hermana y mi madre que nacieron incapaces de derecho en Argentina, incapaces de derecho, por ley. Entonces esto es un movimiento muy reciente, que es una gran conquista de la humanidad y es una gran conquista de Occidente, a pesar de haber sido un movimiento contra la raíz de la cultura occidental. Bueno, hay gente que quiere volver a esa raíz prefeminista, ¿no? A ese momento en donde las mujeres no tenían derecho a votar, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho a hacer deportes, no tenían derecho a absolutamente nada porque tenían que estar básicamente encerradas en la casa, y si una mujer trabajaba fuera de la casa, era considerada, trabajar fuera de la casa era algo indecoroso. Y bueno, esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado bastante. Así que este es el primer tema, entonces. De la quema de mujeres fuimos al feminismo. Volver atrás con esto, no te digo que es volver a la quema de mujeres, pero casi. Ahora vamos a hablar también de violencia de género. El segundo aspecto, la segunda aproximación que queríamos tener al tema del feminismo es, si ponen la segunda imagen, Daniel, por favor, no sé si llegan a ver ahí, es esa frase tan común, increíblemente común, de muchos hombres que dicen, no,
¿De qué trabaja tu mujer? No, mi mujer no trabaja. Muy común. Mi esposa no trabaja, mi mujer no trabaja. Bueno, hay por ahí un video en YouTube, no sé si lo van a encontrar, es muy consultado, no sé si es de TikTok, muy consultado y muy divertido, en donde a un hombre le van diciendo, ¿tu mujer no trabaja? Es un psicólogo, es una persona que habla con su psicólogo y le dice al psicólogo, no, mi mujer no trabaja. Ah, tu mujer no trabaja, dice, ¿y quién hace el desayuno? Y lo hace mi mujer. Dice, porque yo tengo que ir a trabajar y mi mujer no trabaja, entonces ella hace el desayuno. ¿Y a qué hora se despierta tu mujer? Y mi mujer se despierta media hora antes que yo, porque ella tiene que hacer el desayuno, atender a los chicos, y como ella no trabaja, se despierta media hora antes. ¿Y quién lleva a los chicos a la escuela? Y los lleva mi mujer, porque como ella no trabaja, ella los lleva, yo no los puedo llevar, porque los lleva mi mujer. Y así va a lo largo de todo el día, mostrando la cantidad de cosas que van haciendo a la mujer, o mostrándole, el psicólogo le va mostrando, y es una cosa para psicólogos, esa negación del trabajo en esa actividad tradicional de la mujer que se llama ama de casa, ¿no? Bien, esta negación del trabajo de la mujer, del trabajo histórico de la mujer, porque acá hubo desde el punto de vista del trabajo, y esto es geopolítica y trabajo, hubo una división del trabajo de acuerdo al sexo de la persona. Los hombres se encargaban de trabajar. Esto no fue hace tanto, Esto no fue hace tanto, porque en la época de las sociedades rurales todos trabajaban en el campo, hombres y mujeres, y personas de distintos géneros también trabajaban, y los niños también trabajaban, todos trabajaban en el campo. En la sociedad urbana moderna, donde aparecen las fábricas y donde aparecen también eventualmente las oficinas, los hombres tienen que salir a trabajar. Ya no se trabaja más en la casa, hay que salir a trabajar. Y ahí hay una división del trabajo en la que las mujeres se encargan de las tareas domésticas y del trabajo con los niños, y los hombres se encargan de las tareas asalariadas, del trabajo asalariado y llevar plata a la casa para comprar bienes. Pero es una división del trabajo, no es que las mujeres no trabajan. Esta invisibilización del trabajo de la mujer es muy seria, hoy modernamente es muy seria, porque hoy que las mujeres sí trabajan en el mercado asalariado, casi tanto como los hombres, pero como las mujeres se embarazan y como las mujeres se casan, hay todo un mecanismo de postergación de las mujeres en los trabajos, de las mujeres en los cargos de jerarquía. Fíjense los cargos de jerarquía, donde hay que ver la desigualdad es en los cargos de jerarquía. ¿Por qué? Y porque las mujeres tienen lo que llaman techo de cristal. A medida que van subiendo, una mano invisible, la mano invisible del mercado, podríamos llamarle así, la mano invisible del patriarcado, podríamos decir también, les impide llegar a puestos de conducción, a pesar de que están ahí y a pesar de que muchas veces tienen méritos mayores que los hombres. Sin embargo, en el momento de elegir a la gerenta o en el momento de elegir a la ministra o en el momento de elegir a personas de jerarquía, no se eligen mujeres y se eligen casi todos varones. No hay una explicación para eso, porque obviamente las capacidades son en principio iguales, son seres humanos, intelectualmente son básicamente iguales, y cuando en cualquier ámbito se ve que hay muchos hombres y pocas mujeres, y eso no se puede explicar por alguna razón sexual, bueno, eso es discriminación, abiertamente, claramente es discriminación. Es el famoso techo de cristal. Entonces, sí que es importante el tema de la casa, el tema del hogar. Las mujeres en el trabajo asalariado tienen una cosa, las mujeres en el trabajo, hoy en general, tienen una cosa que se llama la doble jornada. A veces le llaman la triple jornada, y no está mal también llamarle la triple jornada. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que encargarse
de hacer las tareas del hogar, de hacer las tareas de atención a los niños, a veces también a otros familiares en situaciones de que hace falta atención, en situaciones que están enfermas, y las tareas de su trabajo asalariado. Entonces, cuando se cuantifica el tiempo de trabajo real de las mujeres y se cuenta todos los trabajos, los remunerados y los no remunerados, uno se agarra la cabeza, porque es excesiva la cantidad de tiempo de trabajo. A veces se habla hasta 80 horas semanales, sin vacaciones y sin fines de semana y sin feriados. Entonces, vean las estadísticas sobre los niveles de estrés y los niveles de depresión y los niveles de fatiga de las mujeres que trabajan en el mercado asalariado. Son alarmantes. La mitad de la población está en situaciones de enfermedad, literalmente de enfermedad. El exceso de trabajo, 80 horas semanales sin parar todo el tiempo, produce altísimas tasas de fatiga, altísimas tasas de fatiga. Y las tasas de fatiga producen enfermedad. Se sabe desde siempre, desde accidentes habituales, físicos, hasta enfermedades, hasta colapsos nerviosos, hasta bajo de rendimiento. Bueno, esto no ha sido atendido adecuadamente. Cuando uno quiere en una empresa que haya más flexibilidad para que las mujeres puedan atender familia y trabajo asalariado, no lo hay. Los hombres siguen retaseando mucho, si bien se ha avanzado, se ha avanzado bastante. Hoy hay muchos hombres que cambian los pañales, hay muchos hombres que atienden a los chicos, hay muchos hombres que van a las reuniones de padres en las escuelas. Uno los ve, pero es mucho menos que las mujeres, mucho menos. Hay muchísimas estadísticas en Argentina y en el mundo de qué dedicación de tiempo dedican los hombres y las mujeres al trabajo no remunerado. Y estamos en el 70% lo hacen las mujeres, 30% lo hacen los hombres. Antes probablemente fuera 95% lo hacen las mujeres, 5% los hombres. Mi papá no sabía hacer un huevo frito, me acuerdo como si fuera hoy, el día que se divorció, que me preguntó cómo se hacía un bife. Cómo se hacía un bife. Es decir, ha cambiado las cosas, pero no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. Entonces creo que este segundo aspecto de mi mujer no trabaja, un dato importante, el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres no está contabilizado como creación de riqueza, y es creación de riqueza. Simplemente piensen que una pareja le da su niño o su niña para que lo atienda una babysitter o un babysitter. Bueno, esa persona cobra, y ese trabajo de cuidado de un bebé que realiza un babysitter o una babysitter tiene un valor en el Producto Bruto Interno. En general se calcula que el valor no contabilizado del trabajo de las mujeres es el 15% del PBI, quizás el 20% del PBI. Es decir, no se cuenta, ni siquiera no es validado, no tiene valor económico. El mercado no valora el trabajo femenino o el trabajo femenino no remunerado que tiene que ver con los hijos y con la casa. Así que eso es grave, debiera valorarse. Hay ya algunas iniciativas que están diciendo, no, sí, hay que valorarlo porque la riqueza se creó, por lo tanto hay que valorarlo. Tercer tema, la tercera aproximación es la violencia de género. Poneme, por favor, Daniel, la tercera diapositiva. Esto que ustedes ven ahí es una propaganda del Estado español, que es la reina de España, la actual reina de España, que aparece, ella no aparece que ella es la reina de España, aparece simplemente la foto de la reina de España molida a palos, obviamente por su esposo, el rey de España. Es una propaganda contra la violencia de género. Ok, estamos en problemas en este momento porque hay varias iniciativas para que no se agrave
la violencia de género, para que no se, para volver a lo que era antes, para que volver a lo que era 20 años atrás. La violencia de género como un hecho más de violencia. Y ni siquiera porque en el mundo, y mucho en Argentina, existía una cosa que sigue existiendo todavía, que es el homicidio en estado de emoción violenta, así se llama, estado de emoción violenta. Cuando un asesino mata en estado de emoción violenta, en lugar de tener 8 años de prisión como mínimo, tiene 3 años. Se lo reduce, es un atenuante. El estado de emoción violenta es un atenuante. Y prácticamente todos los feminicidios son en estado de emoción violenta, porque tienen mucho que ver con los celos, tiene mucho que ver con el odio a la mujer, porque feminicidio es matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Eso es un feminicidio, no matar a una mujer. Un ladrón que está robando y mata a una mujer, eso no es feminicidio. Eso es asesinato en ocasión de robo. Feminicidio es cuando matás a la mujer porque sí, cuando matás a la mujer sin una razón que no sea la violencia que te genera que esa mujer haya hecho algo. Te haya mirado mal, te haya contestado, te haya o le haya a la pareja dicho algo mal, o haya usado polleritas cortas, o haya caminado en forma sensual. Esas son causas de los feminicidios. Obviamente es totalmente inaceptable, debiera ser agravado, porque eso es mucho más que un asesinato. Es un asesinato grave. No se puede matar por el sexo de las personas. Como no se puede matar a una persona porque es negra, ni porque es judía, ni porque es árabe, ni porque es jujeña, ni porque es porteña. Debiera ser agravantes. De hecho, son muchas veces agravantes cuando suceden mucho. Bueno, si ustedes ven los números, yo acá los tengo, el 12% de todos los asesinatos de hombres fueron causados por mujeres, el 12%. Y el 60% de todos los asesinatos de mujeres son causados por sus parejas. Mirad la diferencia. Entonces, si no se ve algo en esa diferencia, ¿dónde está la igualdad? Si hubiera igualdad de hecho, habría igualdad de números. Obviamente, cuando hay igualdad de pelotitas blancas y negras en una bolsa y yo agarro un puñado así, más o menos sale la misma cantidad. Cuando no sale la misma cantidad es porque ha habido una trampa ahí, como hacen en los bingos cuando sale siempre la misma pelotita. Si sale siempre la misma pelotita es porque hubo una trampa. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay una desigualdad atroz. Hay casi 600% más de feminicidios que de homicidios, de asesinatos de varones. Bueno, no debiera pasar eso. Eso hay que combatirlo, y hay que combatirlo con energía, como se combate la violencia en el fútbol, por ejemplo, que se combate con energía. ¿Por qué? Porque no puede ser que por un partido de fútbol se maten o se peguen. Entonces hay agravantes. Si es en el fútbol, si vos le pegás a una persona en la calle, es una lesión común. Si vos le pegás a una persona en la cancha, es agravada. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, volver atrás, fíjense, está tan incluida en la cultura, está tan incluida la violencia de género que está lleno de canciones, lleno de tangos. Hay un tango que se llama 34 puñaladas, que habla de un hombre que encuentra a su esposa con otro hombre y entonces le clava 34 puñaladas. O El Bife, hay un tango que se llama El Bife. Hay un tema de los Beatles que se llama Run for Your Life, corre por tu vida, en donde John Lennon escribe que si ella llega a salir alguna vez con otro hombre, él la va a matar, que corra por su vida porque él la va a matar. Canción de los Beatles, la bailábamos de chiquitito y no entendíamos lo que decían. Hay una canción de, ¿cómo se llama?
el de Café a la humedad, ay, qué mal que esto. De Cacho Castaña, que se llama Si te agarro con otro te mato, te pego una paliza y después me escapo. Y lo bailamos todos. Está lleno de películas, de cachetadas del hombre a la mujer, está lleno de telenovelas, de violencia de género y de cachetadas, y todo es gracioso y todo es divertido. Teníamos teníamos un sketch humorístico que lo hacía me acuerdo los nombres. Franchella, que lo hacía Franchella, que se titulaba, o él terminaba siempre con la misma frase, que ahora está en el aire de vuelta, que es, pero si es una nena, en donde Franchella está excitado sexualmente por una amiga de la hermana y todo el tiempo le tira onda y todo el tiempo ahí hay una cosa contra una mujer que todavía es una adolescente, todo el tiempo. Me acuerdo también una vieja tapa de Gente, en donde aparece Nicole Neumann con 14 años, y un lema que era más o menos así: miren lo sexy que es esta nena, una cosa por el estilo, y que tuvo un éxito fenomenal. Bueno, ella se hizo famosa con esa tapa, que es una tapa pedofílica. Es una tapa pedofílica, tenía 14 años. Y ella siempre lo dice, a ella no le cayó mucho en gracia ese tema. Así que el tema de la violencia de género no debiera ser desagravado, no debiera ser desagravado. Hay una gran tendencia en la sociedad que es milenaria, que viene de la época del derecho a matar a la esposa, viene de la época, hay una frase también tradicional que dice: pégale a tu esposa todos los días, porque tú no lo sabes, pero ella bien lo sabe. Frase moral, de la moral tradicional. Así que volver a la moral tradicional en este aspecto, en donde todavía hoy se mata masivamente a las mujeres, o hay una violencia masiva, porque no es solamente el feminicidio, es la violencia de género, es la falta de consentimiento, es el abuso, que es una tradición. Y yo creo que cualquier hombre, si se mira en el espejo, cuando no está con otros amigos, va a reconocer la cantidad de veces que se ha ido de mambo, que cuando está solo no lo hace, pero que cuando está con los amigos suele irse de mambo. Bueno, ese es el tema, me parece, de la violencia de género. Bueno, quería terminar, ya estamos 16:37, ¿no? La tenemos allá, ¿ya está? ¿Le llamamos ya? Ahí estamos llamando. Entonces, para terminar, ya para cerrar esto, queríamos hablar también un poquito de la discriminación y la discriminación de género y la discriminación de orientación sexual, algo que está muy atado y que está como metido todo en la misma bolsa. No es la misma bolsa, no es lo mismo el sexo que el género, no es lo mismo la orientación sexual que el sexo. Así que nosotros hoy la llamamos a Alejandra Stout, que es la secretaria general de la Asociación Bancaria, del Sindicato de Bancarios de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de Uniaméricas Mujeres, y la tenemos ya en el teléfono. Hola Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Pongo voz de larga distancia yo cuando hablo por teléfono. Mi abuelo ponía voz de larga distancia. ¿Cómo te va? Hola, hola. Se nos cayó Alejandra. Mi abuelo, ahí está. ¿Ahí estás de vuelta? Sí, parecía que se había ido la comunicación. Bien, bueno. Bien. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por llamarme. Muy te contenta. Llamamos para hablar, creo que te dijo Rubén, te llamamos para hablar de un tema que está bien en el candelero en este momento, que tiene que ver con... Nosotros llamamos al tema de hoy y lo analizamos en forma genérica, le llamamos feminismo, diversidad y derechos. Y bueno, queríamos hablar con vos de eso. Perfecto.
¿Qué te parece? Ustedes Bueno, estuvieron en la marcha el otro día. sí, 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 sí. Primero pedir disculpas que no puedo estar ahí con ustedes, pero bueno, un problema personal me Sí, surgió por favor. Nosotros y se me complicó, pero no les quería fallar y aparte hablar de un tema tan importante y hoy por tan suerte de actualidad. tenemos, hoy por suerte tenemos esta tecnología. Por suerte, Este, así es. em, Sí, me preguntaba contame, si estuvimos contame en un la poco de la marcha. experiencia de la Asociación Bancaria en la marcha. ¿Qué te pareció la Sí, marcha? sí. Bueno, nosotros sí participamos de la marcha, con todo el sindicato, tanto de la sección de Buenos Aires, y también se sumaron otras seccionales del interior para venir acá a la Plaza de los Congresos y marchar hasta Plaza de Mayo. Bueno, a nosotros lo que nos parece, bueno, también hicimos comunicados expresando nuestra opinión sobre el respecto, la cual obviamente es avergonzante. Nos sentimos como argentinas y argentinos, que un presidente, la autoridad máxima de un país, el primer mandatario, haya vertido esas expresiones. En cualquier lado son realmente arcaicas y imposibles de tener una lógica, pero encima lo hizo a nivel internacional. Un poco nos parece que es para desviar la cuestión económica que tenía que haber hablado y que obviamente hay intereses contrapuestos con la geopolítica a nivel de Estados Unidos. Eso es un análisis que uno puede hacer, pero más allá de eso, las aberraciones que ha dicho el presidente, que aparte corre una línea de violación de derechos humanos, de violencia en sus expresiones, que no es la primera vez, y además de negación de la realidad. Claro. Decir todas las barbaridades que dijo, que las parejas homosexuales, las parejas que tienen hijos son pedófilos per se, por tener esa condición, que agarrada nadie sabe de dónde, de un caso de Estados Unidos que lo puso como si fuera el ejemplo a tomar, y vuelvo a decir, de la primera figura de responsabilidad de un país, ejerce violencia institucional, violencia Con política. esa lógica pensaba yo, Alejandra. Entonces quiere decir que si varios hombres heterosexuales tienen una tendencia así a tener sexo con niñas, Sí. la heterosexualidad te lleva a la pedofilia, es lo que está diciendo él, básicamente. Porque son mucho Sí. más los hombres que son pedófilos, los hombres heterosexuales, que los hombres homosexuales. ¿Y cómo sería entonces? En ese caso hay que derogar, prohibir la heterosexualidad. Mira, yo creo, primero y principal, si nosotros nos paramos a analizar la lógica de él, no le encontramos ni pie ni cabeza. Que creo que es lo que él ejerce, eso. O sea, uno pasa horas. Yo te digo, cuando escuché el discurso, me tuve que tomar días para poder hacer el comunicado. Primero porque, digamos, lo que a uno le surge como mujer, porque también convengamos que habló del femicidio, habló de las diversidades, que no es la primera vez que lo hace, instigando, porque además discriminando y instigando y como diciendo, estas son personas anaturales, porque habla de la biología, cómo alguien puede cambiar su identidad no teniendo en cuenta sus cuestiones biológicas. O sea, mezcla absolutamente y convengamos que es un profesional. O sea, tiene una pobreza académica, es un ignorante y además de eso un violento y un perverso, como para no seguir diciendo más cosas. Él le dice a la hermana, a mí me llama la atención también eso, él le dice a la hermana el jefe. Sí. La trata de varón. Ahí hay una cosa trans extraña, porque por un lado a él repudia eso y se ve que le desagrada muchísimo, y por el otro lado masculiniza a la hermana.
Es una cosa así Pero extraña. Por ahí se prohíbe a sí mismo. Pero eso tiene que ver con una relación de poder que tiene que ver con el patriarcado. Claro. Entonces, no es que... Como es tan eficiente, le dicen varón. Exactamente. Ahí está el punto. Es eso. Es una mujer eficiente, que logra sus objetivos. Después podemos discutir si nos gusta o no los métodos, si estamos de acuerdo con su ideología, pero es eficiente, es eficaz y llega a su objetivo. Con lo cual, es un hombre. El jefe. Y ahí están, o sea, no busquemos ninguna, porque estamos en el siglo XXI. Aparte, jamás, por lo menos a mi edad, que no es mucho, que es casi similar al presidente, jamás a alguien que está conduciendo a un nivel de decir jefe, hemos dicho jefe a una mujer, siempre decimos jefa. Claro. O sea, podés discutir otros términos, como no quieren decir presidenta y demás, bueno, ya con una cuestión también ideológica, pero jefe. O sea, yo a ninguna mujer le decía jefe. Y en este caso, además, está el artículo masculino, no hay duda alguna además, que masculiniza. No hay duda. Exactamente, ¿no? Desde lo académico tampoco hay duda. No Por hay eso duda digo alguna. Que es una analfabeta, vos de esto que sabes tanto, es una claro, es un analfabeto, pero sí, es un profesional, con lo cual es peor. Él no puede negar sus propias torpezas. Sí, hay una cosa profunda. Creo que obedece, digamos, obviamente que hay cuestiones de personales de él que tienen que ver con el odio, porque se ve que es una persona que inmediatamente odia a lo diferente, sería, ¿no? Porque no es casual que la diversidad le produzca escozor, porque en realidad él odia la diversidad de él, lo que es diverso de él. Si a vos te encanta tener perros, te va a amar por tener perros, pero porque sos igual. Pero si sos diverso, así, claramente hay cuestiones psicológicas personales, pero esto es un movimiento mundial, clarísimo. Claro, esto es planificado, Robles, esto es planificado, esto no es casualidad, esto no es un loquito que salió o un outsider como dicen. Obviamente él se debe sentir así, él, que llegó a este objetivo, que quizás no pensaba en su vida tenerlo y llegó. Claro. Porque lo preocupante de esto es quiénes son realmente los que tienen el poder y cómo utilizan a este personaje de ficción, pero que lo tenemos en la realidad como presidente, en todas estas cuestiones que él plantea, hace, dice, y además con una posverdad, o sea, lo que él dice es la verdad. ¿Cómo me vas a venir a discutir esto? Y queriendo dar fundamentos que cuando... O sea, da su fundamento y decir, pero ¿qué está diciendo si no tiene nada que ver lo que dice? Entonces, es ahí como decías antes, pero uno termina tratando de entender lo que quiere decir y por qué pone ese fundamento. No, es que estamos entrando en una ilógica, entonces no podemos llegar a ningún lado, pero sirve ese personaje. Y a mí lo que más me preocupa es la inercia, que si bien el día sábado se rompió, y eso es una felicidad, una alegría, porque fue una fiesta. ¿En qué sentido? No porque estamos mejor, no porque venimos avanzando, no porque no nos siguen sacando derechos, no porque cada día en la gente están poniendo más cosas en contra de los más vulnerables, de los más necesitados, de los sindicatos, de los trabajadores, jubilados, personas con discapacidades, con capacidades diferentes, quienes necesitan medicamentos, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, discapacitados físicos, me llamó mucho la atención ver tantos ciegos en una manifestación. Pero sí, y ciegas, nunca había visto tanto, así en el medio de la multitud. Exactamente. Y además, que nosotros estuvimos ahí temprano y nos pusimos en Avenida de Mayo y del lado de Suipacha aplaudiendo a quienes organizaron esta movilización, porque nosotros no nos queríamos hacer dueños de algo que no correspondía, porque realmente la valentía, porque acá tenemos que hablar de valentía, porque en este contexto, con personajes que persiguen, que como vos bien decís tiene el sentido de venganza, que hablan, o sea, esto es claramente la consigna, fascismo puro.
Y sí, y antirracismo, ahí cuando con se los habla de si inmigrantes. es... Ahí habría que pensar quién fue Hitler antes de 1930 y quién fue Sí. Hitler después de 1930. Después de 1930, Hitler crea los campos de concentración y mata a judíos, gitanos, homosexuales, Sí, bueno, millones y sí, millones y millones. sí. Pero antes de 1930 no. Antes de 1930, Hitler era una persona de ultraderecha. Sí. Que era antisemita y que tenía y que era homofóbico y que tenía estas declaraciones muy parecidas a lo que estamos viendo hoy. Sí, y que fue elegido en el primer mandato por el voto. Claro, claro. Entonces, vos fijate él cómo hace todos los paralelismos. No, por eso te digo que no es casualidad. Y el entorno... Amaba a los perros. Bueno, a ver, no tenía hijos. No tenía hijos. Bueno, Bueno. tenía una relación, o sea, tenía una pareja, pero bueno, murieron, la historia dice, no sé. Sí, él la mata. Que se mataron juntos. Sí, pero primero ¿no? Él Sí, la mata. Bueno, él la mata y supuestamente él después se mató. Digo supuestamente porque si bien la historia lo Sí, dice, nunca muchos se dicen supo, que no, nunca se pero bueno, recuperó que el se cadáver. escapó. Claro, exactamente. Pero bueno, yo digo, y eso es el problema, o sea, la ficción que él vive en esto y en otras sagas que también pone paralelismo, como si estuviéramos viviendo la vida real como una ficción. Y que eso queda ahí, no queda ahí, porque acá se está definiendo vidas, posibilidades económicas de vivir y subsistir. Cuando él dice, ¿ustedes se piensan que la gente va a ser tan estúpida, o un término así dijo, de no, si ve que está desesperada, que no puede hacer nada, algo va a reaccionar? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, cada cosa que dice, cuando vos la empezás a analizar, ¿a qué queremos? ¿Qué? ¿Nos vamos a matar entre nosotros? Hay una cosa de crueldad, ¿no? Hay una cosa de Claro, salvaje. totalmente, ¿Viste cuando se habla de claro. capitalismo salvaje? Esa Salvaje, cosa, no bueno, salvaje, bueno. anarquista, El que sobreviva. capitalista. Claro. Porque, a ver, él no habla de un Estado, él habla que el Estado no tiene que existir. Claro. Nosotros discutíamos hasta ahora con las derechas si el Estado era grande o era chico. El elefante, ¿te acordás? Como acá siempre decía, Sí, el sí. Estado elefante, El tamaño del el Estado. Estado burócrata, exactamente. Bueno, después la corrupción, todo lo que después es como a la derecha nunca está. Ahora decime, ¿cómo tuvo todas las leyes en el Congreso? Sí, con corrupción abierta. ¿Y? Descubrimos a uno, aunque sea, ¿no? Y el poder no descubrimos, lo judicial, descubrieron los ¿qué paraguayos. hace? Claro, exactamente. ¿Y el poder judicial qué hace? Nada, No, claro, mira para otro porque lado. también está... Entonces, tenemos los medios de comunicación totalmente cooptados. Porque en Los realidad medios, corrompe, si uno lo piensa, la corrupción, ese es tema para otro programa, ¿sí? Corrompe el que tiene dinero. ¿Y Obvio. quién tiene dinero? ¿Quién tiene mucho poderosos. dinero? Claro. La corrupción Totalmente. es una consecuencia de que haya personas que tienen infinitas cantidades de dinero. Si tenés infinitas cantidades de dinero, tenés infinitas cantidades de corrupción. Sí, Y es lo que pasa. tal cual. Es lo que pasa. Exactamente. Y lo que te quería decir, porque no sé, ya no tenemos muchos minutos quizás, es que la preocupación que nosotros vemos como compañeras bancarias, dirigentes, es a veces un poco la aceptación de un número importante de los ciudadanos, de la población, ante todas las barbaridades que hace de subir todos los precios de servicios, subir los transportes, hablar de que no hay inflación y todos sabemos que no nos alcanza para llegar a fin de mes, como te decía antes, sacar medicamentos, sacar la comida, el ajuste, cuando dice tengo superávit fiscal, sí, con el ajuste que pagaron los jubilados, con el ajuste que pagan las provincias, con el ajuste que paga no tener obras públicas, no tener salud, no tener salud. Sí, o sea, hay una tolerancia. También la hubo en la dictadura, ¿no? Hubo pero grandes pero ahí hay un paralelismo. La dictadura obviamente se impuso, no por el voto ni por un sentido de elección democrática, por un lado, por un golpe sangriento,
con represión. Y eso también lo tenemos acá. Pero hubo una cantidad de gente también que uno podría asimilar a la cantidad que hoy apoya estas barbaridades, que apoyaba, ¿no es cierto? En algo habrá estado, algo habrá hecho. Sí, habré hecho. Era bastante común. Sí. Totalmente. Había como una aceptación. Sí. Porque cuando dicen yo no sabía, a ver, es incompatible no saber con decir algo habrán hecho. Claro. Sí. Había un apoyo. Pero yo creo que con la marcha, como negar los femicidios, por favor, que es intolerable. Con los datos que hay, una mujer cada 33 horas la asesinan en manos de un hombre, una expareja o su pareja, o sea, hay datos. Y dato mata relato. Entonces, es claro. Totalmente. Si hay una negación de la realidad clarísima, el negacionismo llevado a todos los niveles. Alejandra, antes de terminar, Banco Nación, ¿en qué estamos? Sí. Porque Banco Nación iba a ser privatizado, lo sacaron de la ley de bases, pero aparentemente sigue habiendo grandes ganas, ¿no? Ahí vi que BlackRock está muy interesado. Sí, bueno, es lo que le prometieron. Claro, claro. A ver, acá, el accionar que tuvo Sergio Palazzo como diputado, el trabajo que hizo, no solamente para que no apareciera Banco Nación, sino también para que se frenaran otras empresas del Estado, fue fundamental, por lo menos en el primer round, porque estamos jugando, ¿viste? Sí, acá, muy bien esa frase. Y sí, entonces, cada día es un round nuevo y hay que estar preparado para la pelea y para las estrategias. Obviamente se van a meter por otro lado, Sergio lo viene diciendo, nosotros lo venimos advirtiendo, y bueno, el tema es justamente que sea una sociedad anónima, y con la sociedad anónima vender las acciones y ahí aparecer todos estos grupos financieros, totalmente para quedarse con los negocios que más les interesa y volver a perder soberanía, porque también estamos hablando porque de están eso. las tierras ahí, ¿no? Sí, bueno, es todo. El Banco Nación es el corazón del país, desde todo punto de vista financiero, de acceso, de pagos a los sectores tanto jubilados y los sectores que tienen diferentes subsidios, claro. La cantidad de sucursales, 1000 sucursales distribuidas prácticamente en todo el país, la accesibilidad, el crédito blando. Sí, apetitoso. Vos fijate todas las quiebras ahora que hay de todas las empresas de agro, o casualidad. Claro. Bueno, uno tiene que admitir que quizás con el otro gobierno, se equivocó en cuestiones, pero no podemos decir que este gobierno viene a solucionar, y si viene con la solución que están dando, claramente no le está dando a la casta. Sí. No está pagando esto la casta, que muchos, sí, hay represión, sí hay medios de desinformación constantes, y están atacando de a uno. Entonces me parece que llegó el momento que hay que decir, no, mira, vamos todos juntos. Acá tocan a uno, tocan a todos, porque es un Pac-Man. Y hay que vamos llegar matando a eso. Acá. Y hay sí, o sea, hay si nosotros ya... Eso. Sí, yo creo que la CGT tiene un rol fundamental. Yo siempre digo, y sobre todo hablo mucho con el compañero Daer, que vos sabés que además es presidente de UNI. Claro. Son colegas. Que estamos ahí con Rubén, claro. Y yo creo... Colegas presidentas. Sí. Creo que ahí... colegas de presidencia. De presidencias. Creo que... Porque también acá hay un movimiento regional internacional. No es que se están manejando solos. Entonces nosotros también tenemos que analizar y teniendo... Entonces me parece que es el momento, y yo... Si hubo un 24 de enero hace un año que hicimos un